Es un gusto saludarles nuevamente. Bienvenidos a otro episodio más de Escápate en su tercera temporada. Soy el seminarista Rodrigo Romero Moreno y hay que decirlo, estamos en el primer episodio de este año 2023. Feliz y bendecido año nuevo para ti que nos escuchas, que nos ves, ya sea por nuestras diferentes redes sociales, por las diferentes plataformas. Y estamos muy contentos de poder iniciar este año con ustedes, con grandes sorpresas para este año 2023 de parte de Escápate y del Seminario Diocesano de Guadalajara. Bien, pero antes de continuar, tengo que presentar a estos invitadazos de lujo y que estoy muy honrado y muy contento de tenerlos aquí a mi derecha e izquierda. Vamos a empezar con las damas. Tenemos a María de Jesús Córdoba, abogada. Y María de Jesús, qué gusto de tenerla aquí. No, pues muchísimas gracias, es un placer y feliz año también para todos ustedes y los que nos escuchan. Claro que sí. Habíamos dicho que te iba a tutear, ¿verdad? Y andábamos claro. Un poco ahorita. Dije, no pasa nada. No, muy bien. Gracias, María de Jesús. Y por este lado tengo a este hermano llamado Brandon Oliva. Brandon, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Hola, Rodrigo. Para mí es un honor estar aquí con ustedes grabando. No, la verdad que es un gusto tenerte aquí. Ya habíamos estado platicando hace tiempo sobre grabar este episodio. Y por fin se nos hizo, Brandon. Se acomodaron los tiempos, las situaciones. Y bueno, hay una razón por la que María de Jesús y Brandon están aquí. Más adelantito verán y escucharán cuál es la razón realmente. Y puedo explicar un poquito eso con mayor detalle. Tienen mucho que aportarnos, tienen mucho que compartirnos sobre la vida y su destino. Y antes de continuar, les vamos a recordar nuestras redes sociales para no perder ya la costumbre de cada año. Nos pueden seguir por Instagram como seminario.guadalajara, por Facebook y YouTube como Seminarios Diocesanos de Guadalajara y en nuestro tradicional Spotify como el podcast Escápate. Compartan este episodio si tienen oportunidad, a alguien que le pueda servir, que le pueda ayudar. Síganos, nos ayudan mucho compartiendo esto en sus redes sociales también para que pueda llegar a más personas en el futuro. Así que suscríbanse. Bien, en este año 2023 pues estamos muy contentos de poder iniciar un tema muy relevante y muy trascendente sobre la vida y su destino. En este caso, como saben, Escápate parte mucho de esto de hablar y dialogar sobre la vida y su destino. Vuelvo a repetirlo a propósito, porque hoy vamos a hablar sobre la vida, el valor de la vida en la forma de la experiencia y de cómo valoramos nuestro día a día en este mundo que el Señor nos ha dado este regalo tan maravilloso que es la vida, ¿no? ¿Y por qué lo pusimos ahorita en este inicio de año? Bueno, estamos recién guardando casi las cosas de Navidad, muy probablemente. Estamos intentando cumplir los propósitos de Año Nuevo. Quizá la dieta no nos está ayudando mucho de momento, o los gimnasios están llenísimos y con el tiempo iremos viendo si siguen llenos o ya se pierde la perseverancia y no. Y otras cosas más, ¿verdad? Los propósitos que vamos buscando para perseverar, ¿verdad, María de Jesús? Sí, se nos van olvidando en el camino. Entonces necesitamos que nos los recuerde, ¿verdad, Brandon? Sí, así es, porque luego se nos olvida y pues continuamos ahí por la vida sin acordarnos de muchas cosas que nos vamos proponiendo, ¿no? Pero aún así, aunque podamos fallar entre uno y otro propósito durante este año, hay algo que no falla, o más bien alguien que no falla, y es Dios definitivamente, y en el regalo que nos da con la vida. Bien, el episodio que vamos a presentarles el día de hoy se llama ¿Qué bello es vivir? A lo mejor esta palabrita, esta frasecita, este nombre les puede recordar a algo más, quizá una película, en este caso sí. Así como saben bien, en Escápate siempre partimos de alguna frase filosófica, de alguna frase de la literatura universal. ¿Y por qué no en este caso de una película? Hablamos de una película de 1947, nada más 2 años después de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial. Una película de Estados Unidos de América que se llama Qué bello es vivir y narra la experiencia, la vida de un hombre llamado George Bailey. Narra diferentes acontecimientos que ha vivido durante su vida desde pequeño y de cómo esos episodios o esos acontecimientos le marcaron su vida de una forma positiva realmente, aunque llega un momento en el que él no lo valora, no valora la trascendencia y la importancia del regalo de la vida, ¿sí? Entonces, de hecho, es un clásico de Navidad esta película, se las recomiendo ampliamente, si tienen la oportunidad, hay por ahí alguna plataforma especial, una plataforma digital donde se encuentra la película. No voy a decir el nombre de la plataforma, ustedes tendrán que investigarlo por allí, pero es muy famosa. Entonces, sobre este punto partimos. Y de esta película sale una frase
que me ha llamado la atención particularmente y dice así esta frase. Dice, extraño, ¿verdad? La vida de cada hombre toca muchas vidas y cuando uno no está cerca, deja un terrible agujero, ¿no? ¿Por qué? Porque durante esta película, en el transcurso de la historia de esta película, este hombre vive una situación en la cual intenta quitarse incluso la vida, ¿no? Eh, y no lo logra, pero tiene un tipo como de fantasía, como de imaginación, como si se lo hubiera quitado, ¿qué sería del mundo sin él, ¿no? Y se hace evidente que el mundo pues no es de lo mejor sin él. O sea, todos marcamos la vida de otras personas de una u otra manera y todos tenemos un espacio en la vida de los demás, ¿no? Entonces somos importantes, nuestra vida es importante, ¿no? Por eso siempre es bueno hablar sobre ello, ¿verdad, María de Jesús? Claro, definitivamente, porque al final del día, si estamos vacíos, si no está Dios con nosotros, pues vivimos en una total monotonía, sin saber realmente cuál es el valor y por qué estamos, o quizás a lo mejor no lo vamos a saber el por qué estamos aquí, qué propósito Dios tiene para nosotros, pero poco a poco las respuestas, queramos o no verlas, llegan. Las preguntas existenciales, ¿para qué vengo? ¿Por qué vivo aquí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Verdad, Brandon? Y así surgen muchas cosas, o sea, muchas preguntas. Y es normal que surjan esas preguntas porque somos personas, somos seres pensantes, somos seres racionales y tenemos cierto grado de vida y que es normal que nos lo preguntemos, ¿no? El tema de la respuesta ya es otra cosa muy diferente, ¿verdad, Brandon? Así es. En este caso, vamos a hablar un poquito, como les comentaba, sobre la vida, pero primero me gustaría que definiéramos el término de vida. Siempre lo escuchamos, ¿no? En muchísimas canciones mexicanas, el tema de la vida, se habla mucho de la vida, pero en este caso vamos a definir un poquito filosóficamente, qué es la vida, desde un punto de vista, en este caso, antropológico. Que salgan los conocimientos así de los filósofos aquí en el seminario que ahí nos vamos formando poco a poco y también de nuestros profesores que nos comparten tanto. Tenemos el término de vida en dos sentidos. Hablamos en un sentido vulgar. En un sentido vulgar, lo digo en un buen sentido de la palabra, vaya, en sentido vulgar, es el término que acuñaban los antiguos filósofos al término de la vida propiamente, o al concepto de vida. Ellos decían que la vida era todo aquello, la vida se relaciona con todo aquello que se mueve. Es decir, algo que no se mueve decimos pues que está muerto, según este concepto, vaya, de los antiguos filósofos. Vida es todo aquello que se mueve. Pero también sabemos que hay cosas que no se mueven y hay cosas que se mueven, pero no necesariamente están vivos. Entonces también tendríamos que revisar eso, ¿no? Hay otro concepto en un sentido científico, en el término de la vida, y dice así: vida es el sustrato básico y común de todos los seres vivos. Sustrato se refiere a la base o a la esencia. Entonces sería, vida es la esencia básica y común de todos los seres vivos, algo que todos los seres vivos compartimos. Podríamos decir en este caso, hablamos del desarrollo, de la nutrición, de la reproducción. Es algo que todos los seres vivos compartimos, desde las plantas, los animalitos y obviamente los seres humanos, ¿no? Y sobre este punto sabemos que hay 3 grados de vida. Está la vida vegetativa, hablamos en este caso del simple hecho de vivir, por ejemplo, las plantas, ¿no? El grado de vida sensitiva, que hace referencia al movimiento y al sentir, o sea, tener sensaciones. Hablamos en este caso de los animales. Y desde luego el grado de vida racional, ¿sí? En el cual ya implica un proceso de entender o de comprender las cosas, ¿no? En este caso, el hombre, ¿no? Pero esos conceptos, preferimos no quedarnos solamente con esos conceptos, porque la vida es más que un concepto, la vida es una experiencia. Y hay tanto que la vida nos va enseñando día con día y en el momento en que vamos creciendo poco a poco, ¿no? Y nos vamos dando cuenta que la vida no es tan fácil a veces y que nos presenta situaciones y paradojas tremendas que nos cambian toda nuestra visión sobre la vida como tal, ¿no? Por eso decimos que no es lo mismo existir que vivir, porque no todo lo que existe vive, ¿no? Bien, entonces a veces podemos caer en el error, sobre todo en el mundo de hoy, en nuestra sociedad postmoderna, caer en el error de no valorar los bellos momentos, los bellos regalos que la misma vida nos da día con día, ¿no? Y a veces nos quedamos un poco estancados en este proceso de valorar y de reconocer cuán grandioso es el amor de Dios en mí, ¿no? A pesar de lo que me ocurra, a pesar de lo que me acontece día con día, la vida ya es un regalo, la vida ya es bellísima como tal, ¿no? María de Jesús. Definitivamente. Yo creo que tenemos valores que al final del día de pronto
hemos dejado a un segundo plano, precisamente por esa evolución del hombre, pero que en lo más básico, como dices tú, de pronto se nos olvida, como esos detalles, la persona que tenemos al lado, la familia, no sé, tantas y tantas cosas que podríamos citar que tienen un verdadero valor y que como las tenemos, realmente no las tenemos no le damos ese valor en su justa medida. María de Jesús, tú eres abogada, por ejemplo, entiendo que eres abogada Sí. y tienes tu trabajo, gracias a Dios. Y a veces, híjole, con el pasar de los días, en las múltiples actividades que todos tenemos que realizar entre una u otra cosa, pues a veces se nos va el momento de poder agradecer y valorar muchas veces lo que tenemos, lo que hemos recibido, ¿no? A veces tenemos este activismo que es algo muy normal, sobre todo ahorita en el pleno siglo XXI, el activismo del hacer, tengo que hacer, y no me detengo a veces a reflexionar y a pensar sobre, hey, estoy vivo, gracias a Dios. O sea, sí, quizá me falta esto ahorita, quizá ahorita tengo esta deuda, quizá tengo ahorita esta enfermedad, esta situación, pero estoy vivo, calma, o sea, calma, no estoy caminando solo, hay solución a esto, bendito Dios. Y es detenernos un poquito, ¿no? Creo que es algo que el Papa Francisco también nos ha hablado mucho al respecto en meses anteriores. Vivimos en un activismo, es momento de detenernos un poco, pensar las cosas, reflexionar, ¿verdad, Brandon? Sí, así es. Es un proceso que tenemos que tomarlo en serio y disfrutarlo. Es un poquito como lo que decimos de aquí de Escápate. Este podcast precisamente es eso. O sea, escápate un momento, sal de tu rutina, sal de tu activismo, piensa bien las cosas, reflexiona. Pero se da mucho ahorita esto en cualquier lugar, ¿verdad, María de Jesús? Definitivamente, les digo yo, en el día a día, tú te levantas quizás pensando que tienes 10,000 cosas por hacer y que solo tienes realmente 8 horas o 10 horas que verdaderamente los vas a aprovechar porque luego ya duermes o ya sabes que es como un tiempo muerto, por decirlo de alguna manera. Pero entonces no volteas a ver al que tienes al lado, no te pones a reflexionar en el sentido real de la vida, como lo dices tú, y solamente nos enfrascamos en lo que tengo que hacer, ¿no? Y nos vamos yendo sin darle gracias, sobre todo a Dios, precisamente por esa vida que nos está prestando, y decirle, bueno, hoy me dejaste despertar de nueva cuenta, estoy en tus manos y para adelante, ¿no? En el hacer, pero no tanto en el estar y en el ser. A veces nos enfocamos mucho en eso. Y en buscar hacer, pues implica un caminar, pero que en este caminar no siempre vemos las maravillas que la vida nos ofrece cada día, ¿no? Hasta que se nos puede presentar algún obstáculo que nos cambia la vida. Híjole, no es un cambio de 360 grados muchas veces, ¿no? Como también te pasó a ti, Brandon, ¿verdad? Sí, así es. Al inicio del 2022 me tocó vivir esa situación del accidente que totalmente sí me cambió la vida. De hecho, es la razón por la que Brandon, precisamente, y María de Jesús están aquí. María de Jesús, creo que no lo dije en un principio, María de Jesús es la mamá de Brandon. Qué pena, fíjense, se me pasó a decir eso. Fíjense nada más, así los nervios aquí cuando grabamos en Escápate a veces. Pero exactamente, María de Jesús es la mamá de Brandon. Y ellos vienen aquí precisamente a compartirnos un poco sobre una experiencia que a Brandon y a María de Jesús les marcó la vida completamente en este año. Y por qué no decirlo también a aquellos que de alguna forma pues estuvimos un poquito al pendiente de esta situación, ¿no? El pasado 24 de enero del 2022, bueno, Brandon experimentó un accidente. Bueno, fue como tal víctima de un accidente allá en el bellísimo pueblo de Tapalpa, donde los seminaristas tenemos la oportunidad de vivir acerca de un año en el llamado curso introductorio, básicamente. Y bueno, Brandon nos va a platicar un poquito sobre esta experiencia para ponerlos en contexto y poder profundizar un poco más acerca de la vivencia, pero también de la ganancia y la belleza y la riqueza de todo lo que se pudo sacar de esto, ¿verdad? Sí, pues yo me salí a hacer ejercicio con un amigo en la bicicleta y pues uno ahí haciéndolo de manera sana, pues nunca se imagina esta situación de que puede llegar uno a vivir. Pero la verdad sí deja muchas lecciones en la vida, como lo es el
el cuidarse uno mismo y valorar cada instante con las personas y también el cuidar a los demás. Brandon, tú te levantaste esa mañana del 24 de enero del 2022 sin pensar que te pasaría una situación obviamente que te marcaría completamente y uno no piensa en eso, o sea, uno no nos levantamos sin pensar a veces, pues, qué podría ocurrirme si esta misma noche voy a dormir en mi cama otra vez, en la misma cama en la que amanecí y por muchas otras situaciones, ¿no? En ese sentido, Brandon, ¿qué pensabas ese día, por ejemplo? ¿Tú te levantaste tranquilo? ¿Te fuiste, como nos decías, un poquito a hacer esa experiencia de ejercicio en tu bicicleta y nada más así te cambió todo, ¿no? Sí, así es. Yo dije, pues es un día normal, vamos a vivir todo normal y pues... Es un día más. Ajá. Es un día más. Sí. Así. Y realmente lo que ocurrió después, pues bueno, sí fue una situación que impactó completamente y no solamente a ti, sino también obviamente a tu familia. Aquí hablamos en este caso de tu madre, de María de Jesús. María de Jesús, ¿qué nos podrás decir al respecto? Bueno, pues precisamente es lo que te comentaba. Uno se para en el día, digo, en lo particular sí tengo la costumbre de levantarme y encomendarme a Dios, es la realidad. Lo primero que hago, y si no es cuando salgo de casa, encomendarme a Dios y encomendar mi día. Pero la realidad es que muchas de las ocasiones nos olvidamos, porque esa es la realidad. Nos olvidamos y pensamos que tenemos el futuro asegurado. Brandon ese lunes vivía un día normal, sin pensar que esto le iba a ocurrir, pero al final del día no solamente vivía un día, vivía una semana dando por hecho que llegaba el sábado, porque para él era una semana importante, recibía su sotana el sábado. Entonces, él estaba en sus planes, él estaba preparando la comida que quería ofrecerle a quienes lo acompañarían al recibir su sotana. Él no vivía un día, él vivía la semana dando por hecho que llegaría el sábado, ¿no? Y resulta que pues el lunes en la tarde se sale en la bicicleta y sufre el accidente y no vuelve a saber de sí, sino hasta el mes casi terminando ya el mes de enero, o no recuerdo si ya estábamos en el mes de febrero cuando él recobra la conciencia. Entonces, nosotros como sus padres, igual, sabiéndolo seguro, él haciendo sus actividades, un muchacho sano, muy responsable, porque realmente siempre ha sido responsable, entregado. No esperábamos la noticia de saber que había sufrido un accidente y que ese accidente, pues debido a ello, según los médicos, no sabían si seguía con vida o pues si teníamos que despedirnos definitivamente de él, ¿no? Entonces caímos en cuenta que siempre tenemos que estar valorando cada momento que Dios nos brinda, porque no sabemos, realmente no sabemos si vamos a tener un mañana, y entonces no te quedes con nada, agradece y sobre todo, no solo agradecele a Dios, demuéstrale a las personas que tienes al lado cuánto los amas. Así es, María de Jesús, tú esa mañana del 24 de enero, pues te levantabas tranquila para ir a tu trabajo, sabiendo que Brandon pues estaba en Tapalpa, tú radicas aquí en la ciudad de Guadalajara, y tan solo, pues me imagino cuando te avisan sobre esta situación, viene el cambio completo, ¿no? O sea, decir, ¿cómo está mi hijo? ¿Cómo está? ¿Qué habrá sucedido? ¿Cómo habrá sucedido la situación? O sea, quiero estar con él. Viene el deseo inmediato de, quiero estar con mi hijo, ¿no? En este sentido. El tema de pandemia nos tenía en casa. Yo había sufrido también un pequeño accidente en casa y estaba cursando por una incapacidad, además. Entonces, quedándome en casa, mi hijo pequeño estaba cursando por COVID. Estábamos en los días finales, entonces entre una cosa y otra estaba de incapacidad en casa, pero yo estaba totalmente al cuidado de mi hijo pequeño para que mi esposo y mi hija, tratar de que ellos no se contagiaran y que ellos estuvieran al sábado siguiente con Brandon en la recepción de la sotana. Yo me iba a hacer pruebas de COVID y si estaba limpia, pues también lo iba a acompañar siempre que mi hijo pequeño de 9 años ya hubiera superado el tema del COVID.
pero mi esposo sale, de hecho nosotros nos enteramos en la tarde-noche del accidente, porque el accidente fue como a las 5:45 de la tarde. Entonces mi esposo sale de casa a traer medicamentos y cuando regresa en la noche, me llama, pero yo estaba en un tercer piso y ahí es cuando entendí que algo no estaba bien por cómo mi esposo se dirigió. Entonces bajé, me explicó y pues todo fue en ese momento se volvió todo un caos. Mi hija, que es casi un año más pequeña que Brandon, inmediatamente se pone los zapatos y dice, vámonos a con mi hermano. Y le dijimos, no, ocupamos que te quedes aquí con tu hermano pequeño, no sabemos hasta dónde está la gravedad de tu hermano y tenemos que movernos rápido. Pero sí fue muy difícil, sumamente difícil. Traté de ser fuerte porque mi esposo perdió a su mamá, también atropellada. Entonces, él tenía que manejar en carretera, iba destrozado. Él siempre decía, yo solo le pido a Dios que lo que viví con mi madre no vuelva a ocurrir. Siempre traté de esmerarme en el cuidado de mis hijos para que eso no volviera a ocurrir, porque decía, a mi esposo no le puede volver a pasar. Todo el camino en carretera fue muy difícil. Tuvo que orillarse más de una ocasión en carretera. Y no sé, creo que Dios nunca nos dejó. De otra manera no le encuentro una explicación. Creo que siempre fue tomarnos de la mano y llegar a donde estaba mi hijo. Yo le pedía a Dios eso, que nos diera fortaleza para seguir aceptando su voluntad. Mi plegaria todo el camino fue esa. No sabía en qué condiciones iba a encontrar a mi hijo, pero le decía, Dios mío, lo que sea tu voluntad, que tú nos des fortaleza. Y eso, hablamos del inicio de todo esto, pero posteriormente también hubo muchas situaciones más complicadas todavía, desde las cosas que hace tiempo me platicabas tú, desde lo del hospital, por ejemplo, entre una cosa y otra, que el tema de las cirugías, que Brandon entraba, entre tantas complicaciones que se van presentando con el paso del tiempo y este proceso, ¿no? Que de momento uno dice, ¿en qué momento va a parar esto? ¿En qué momento esto se va a detener? De que es una cosa tras otra, ¿no? De hecho, sí, fue difícil llegar y encontrar a mi hijo postrado en una cama. Le gritaban muy fuerte, o sea, el médico le gritaba muy fuerte y él como que intentaba voltear, pero nunca abrió sus ojos, nunca... O sea, y decía el médico, es toda la reacción que hay de parte de él, entonces ocupa la cirugía de ya, porque de otra manera no sabemos qué pueda pasar. Él no tiene tiempo. Él siempre nos dijo el médico que lo que no tenía era tiempo, por eso no podíamos trasladarlo a Guadalajara. Agradecida con el padre Roberto, con los muchachos del seminario de Tapalpa, con quienes lo auxiliaron, con el señor que nos avisó, que los ayudó, tengo entendido que los auxilió en carretera, que recogió las pertenencias de Brandon, que fue quien contactó a mi esposo, porque el padre Roberto estaba en la lucha junto con el personal médico, tratando de conseguir todo lo que Brandon necesitaba para que estuviera pues lo mejor posible, ¿no? Tratando de restablecerle su salud y preservarle la vida. Entonces, al final del día fue siempre Dios presente, siempre Dios presente. Yo les digo, si después de todo esto y que tenga un poco más de calma pudiera escribir un libro, creo que estaría ahí lleno de las maravillas de Dios, y que en esta situación alguien podría pensarlo, porque a lo mejor mi hija es una de esas personas, porque si mi hermano está tan cerca de Dios, o lo supone cerca de Dios, ¿por qué le pasa esto? Pero
insisto, y lo que te decía al principio, a lo mejor nunca lo vamos a descubrir en nuestra fragilidad humana, a lo mejor nunca vamos a saber el por qué, pero me queda claro que Dios tiene siempre un propósito. Y al final del día es eso, abandonarnos en Dios, confiar en Él, que siempre Él nos dará las razones del por qué. En nuestra familia, a diferencia de mí, o sea, la única es mi hija es la que está un poquito apartada, enojada quizás, me imagino que parte también la edad, días atrás cumplió 18 años apenas, pero puedo decir que adquirimos mayor fe. El hecho por el que pasó Brandon, creo que Brandon también lo ha dicho, no es lo peor que me ha pasado en la vida, porque hay muchas cosas muy buenas que nos ocurrió a raíz de este accidente. Entonces, visto desde la fe, pues creo que no fue lo peor que nos pudo pasar como familia. Situaciones muy difíciles, sí, definitivamente. Pero si antes valorabas, ahora valoras 10 veces más. Y no se te debe de olvidar que al final del día no sabes si mañana estás. Entonces, con Brandon, pues bueno, sí, situaciones de, no sé, te puedo compartir 1000 experiencias. Desde que el médico nos dijo, lo vamos a extubar, y luego al día siguiente, cuando lo iban a intentar, dijeron, no lo vamos a extubar porque no están las condiciones dadas, no sabemos si va a poder resistir. Y entonces ese mismo día, cuando los médicos no quisieron extubarlo, dijeron que probablemente lo preparaban para mandarlo a casa con así, y esperar a que quizás despertara en casa o quizás no. Los médicos decidieron no extubarlo y entonces Brandon se extubó. El mismo día que los médicos dijeron no lo extubamos y Brandon resistió. Luego yo entraba y veía personas orando al pie de su cama. En una ocasión fue el papá de de 2 seminaristas. No he tenido el gusto de volverlo a saludar, pero ni de constatar que verdaderamente sea el papá de 2 seminaristas. A lo mejor te están escuchando, María de Jesús, no sabemos. Entonces, pero agradecida porque así muchas cosas se manifestaron. Digo, Dios, definitivamente Dios nunca nos abandonó. Siempre estuvo mandando a sus emisarios para que supiéramos que no estábamos solos. Cuando lo iban a intervenir de una cirugía de emergencia, de nueva cuenta estando hospitalizado el día 27 de enero, compañeros de ustedes se hicieron presentes ahí en el hospital. Ese día no habíamos podido desayunar ni comer porque estábamos a la espera de todo lo que los médicos iban necesitando para meterlo a quirófano. Y ellos nos llevaron unas galletas. Y esas galletas fueron nuestro alimento de ese día. Nos dieron la fuerza y la fortaleza para que esa debilidad humana pues se mantuviera íntegra, ¿no? Al final del día. 7:30 de la noche, él sale de cirugía, pero él fue, sus compañeros lo acompañaron. Él salió de la sala de terapia intensiva del Hospital Civil Viejo, acompañado de esos 2 compañeros seminaristas, y ellos venían haciéndole oración. Para mí fue un signo de que, por más grave que estuviera mi hijo, Dios estaba con él y esa cirugía iba a salir bien. Me dijeron que quizás cuando entrara al quirófano, él ahí quedara en la plancha, que si a pesar de eso yo aceptaba firmar el consentimiento, y claro que, insisto, Dios me manifestó que siempre, siempre, siempre está con nosotros, que no nos abandona y que al final del día las cosas pasan no porque Dios quiera que pasen, sino para algo mayor es que pasan, creo yo. que del por qué vayamos al para qué sucedió esto, ¿no? Claro. Y es algo muy cierto, María de Jesús. Desde las personas que se van poniendo en el camino, que van ayudándonos, que van acompañándonos, ¿no? Porque ciertamente, y tiene mucho que ver con la frase inicial con la que comenzamos, nuestra vida también impacta en la vida de otros. Y seguramente en este sentido, la vida de Brandon ha impactado en la vida de otros, sin duda alguna, ¿no? Principalmente en ustedes, en su familia. Obviamente,
Entonces, ¿qué va a hacer si mi hijo, no? O sea, tan solo es eso, mi hijo, o sea, tan solo es eso. Y la vida del ser querido. Y uno comienza a valorar muchísimo ese aspecto, ¿no? Que a veces uno quizá no se hubiera preguntado en otro momento, no lo sabemos, no lo sé, pero, pero viene allí el valor que cobra mayor fuerza de reconocer la vida del otro como un don incalculable, un don completamente preciado, ¿no? Y sobre esto, Brandon, ¿qué nos podrías compartir? ¿Qué le podrías compartir a aquellos que te escuchan, que te ven como una enseñanza, una lección para ti, para tu vida, este suceso, este acontecimiento? Pues algo que veo muy presente con este acontecimiento es de que he servido mucho de testimonio para personas que no creían tanto. Y pues veo cómo se han ido acercando más. El tema de la fe en este caso. Ajá. Y por ejemplo, también cuando me hicieron mi cirugía de la placa para ponérmela, Ajá. normalmente éramos de rezar el rosario, mi mamá y yo, y en la sala. Y algo muy bonito que sucedió fue que una vez que nos pusimos a rezar, se puso a rezar toda la sala. Y también ese día entró un doctor para darme unas indicaciones, más que nada para checarme. Y pues él, con todo el respeto, dijo, no, pues yo me voy a esperar a que terminen de rezar y pues ya después le digo las indicaciones. Él se quedó afuera rezando también. Y pues fue algo muy maravilloso que vimos. Y debo decirlo yo, aquí en el seminario de Guadalajara, pues nos conmocionamos ante la situación, ante este accidente que afectó obviamente a Brandon y a su familia. Y realmente pudimos estar viendo con el paso de las semanas el avance de Brandon. Por medio de las noticias, sus papás siempre estuvieron muy en comunicación con nuestro seminario y pudimos constatar precisamente que los milagros sí existen, sí, la oración sí rinde efecto, es una realidad, sí es verdad, ¿no? Y eso nos enseña mucho a nosotros, eso es algo del aspecto de la fe, y es muy cierto, ¿no? Aunque todo parezca a veces en contra de nosotros, todos los elementos, desde el nivel médico, desde el nivel, obviamente, circunstancial, pues realmente Dios está a favor de nosotros siempre, ¿no? Y Él tiene siempre la última palabra, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas enseñanzas que podíamos sacar de esto y algo que tú mencionabas, María de Jesús, también, cuánta gente asistió, ¿no? Hace tiempo me enteraba un poquito de la gente de Tapalpa, que se movilizó mucho, estuvo muy al pendiente de esta situación. Cuando tú estabas allá, cuando sucedió el accidente, supe de varias personas que buscaban apoyar de una u otra manera, ¿no? Entonces, uno va viendo la solidaridad de las personas, cómo se van sumando, ¿no? Se hacen uno con nosotros, porque somos hermanos, somos comunidad precisamente, ¿verdad, María de Jesús? De hecho, sí, yo les comentaba y se lo dijimos al neurocirujano, bueno, al neurólogo que lo estaba atendiendo de urgencia en Ciudad Guzmán, cuando nos habló del costo de la cirugía y lo que cobraba el médico que vendría a hacer la cirugía. Y yo estábamos en altavoz en el teléfono del padre Roberto y yo recuerdo que le dije, bien honestos, no tenemos el dinero, pero eso no quita que lo consigamos. Pues realmente mi esposo se vino a Guadalajara al día siguiente muy temprano a solicitar un préstamo y lo gestionó, pero al final del día, con toda esa ayuda, con toda esa solidaridad de tantas personas, a mí me pidieron mi cuenta y yo estaba enfocada en mi hijo y ya estando aquí, cuando logramos trasladarla al hospital civil, los costos se redujeron. Entonces yo no veía mi cuenta, yo no veía nada, yo solo estaba centrada en el tema de mi hijo. Y cuando me pide el padre Roberto, quiero que me digas si está llegando el apoyo económico, pues me di cuenta que sí, que al final del día Dios provee. Entonces, por todos lados, o sea, como dice Brandon, en mi familia la fe se acrecentó. Sucedió lo del accidente de Brandon y si anteriormente quizás íbamos o no íbamos a misa, mi esposo
dice, cuando perdí a mi madre, perdí la fe. Contigo, Brandon, mi fe la recobré. Dice, creo que es una lección fuerte, sí, pero al final del día, creo que como familia nos favoreció. Yo siempre he pensado y siempre eso les he dicho, los momentos más importantes de mi vida, siempre antes de dar el paso, me pongo en manos de Dios. Es una costumbre que tengo desde muy pequeña. Cuando decidí mi carrera, también me llegó por ahí una invitación de unas religiosas en Monterrey. Entonces yo volteé y le dije, hey Señor, ¿qué quieres de mí? Si yo desde la secundaria dije que iba a ser abogada. Entonces muchas veces te pasa eso, no sabes el por qué te llegan las cosas en el momento que te llegan, pero así te puedo contar muchas experiencias, ¿no? Entonces pasa lo de Brandon y definitivamente nos fortalecemos en la fe. Insisto, como familia no podemos decir que fue lo peor que nos pasó en el 2022. Creo que fue algo que nos hizo crecer como personas y como familia. Vimos que no estamos solos. Insisto, Dios nos puso ángeles en la tierra que nos permitieron estarlo viendo a cada momento. Y yo les decía, y si en esto no veo la mano de Dios, entonces yo no sé dónde pretendemos encontrarla. La verdad es que, insisto, como familia, sí, siempre decía, Dios, no permitas que nada malo les pase a mis hijos porque yo me vuelvo loca. Cuando pasó lo de Brandon, en el oratorio que estaba en el hospital, de rodillas le dije, Dios, siempre te dije que si algo les pasaba a mis hijos, yo me volvía loca, a uno que le pasara. Ahora te digo, Dios, dame fortaleza para aceptar y seguir aceptando tu voluntad como lo he hecho desde que soy muy pequeña. Pero al final del día no me puedo volver loca. Tengo 2 más. Y si tú decides que es el momento de que Brandon regrese contigo, gracias por el tiempo que me lo prestaste. Cuando vi a los muchachos llorando, dice el padre Roberto que jamás se va a olvidar que en vez de que ellos me consolaran a mí, yo los consolé a ellos. Yo creo que esa parte de toda esa fortaleza que le pedí a Dios me alcanzó en ese momento también para los muchachos. Creo que también. Es inexplicable, pienso yo. Porque, no, la fuerza no es mía, ¿eh? No. Esa fuerza no fue mía, definitivamente me llegó de otro lado. Y le alcanzó también a mi hijo. Yo decía, Dios mío, tú dices que si tenemos fe así chiquitita como una semilla de mostaza, movemos montañas. Entonces la fe la tengo. Y si tú me lo permites, síguemelo concediendo en la tierra. Pero si decides que ya es su tiempo, insisto, solamente danos esa fortaleza. Y de que yo amo a mis hijos, pues definitivamente que los amo. Y que me iba a hacer falta, claro que sí. Claro que uno como madre nunca está preparado. Y yo les digo, después de eso, aunque siempre he sido muy mariana, tengo que confesarlo, creo que no hicieron mal en ponerme María. Desde pequeñita me escapaba para ir a ofrecer flores. Y me llegaron a castigar por ello, porque tenía que cruzar calles yo sola como a los 4 años. Me escapé como 2 ocasiones. Entonces he tratado de tener a María como modelo, es la realidad. Obviamente soy humana y tengo muchos errores y muchas equivocaciones, pero en esos momentos difíciles yo decía, Dios, permíteme ser como tu madre y guardar todo esto en mi corazón. Y así como tu madre sabía que ibas al Calvario y aceptó, así permíteme a mí también aceptar la voluntad de Dios. Eran mis súplicas y eran mis oraciones esos días y luego meses. Y cuando se postergó, que en marzo tuvo una cirugía también muy delicada, pues igual, en algún momento él nos dijo a mi esposo y a mí, no les basta toda la obra que Dios ha hecho en mí para que ustedes tengan la fe suficiente. Y mi esposo le dijo, tenemos fe, pero al final del día eres nuestro hijo y nos dueles.
sufrimos unos con otros, ¿no? Y sobre todo, híjole, o sea, tú, María de Jesús, que eres madre, y las madres que nos puedan estar escuchando, pues lo puedan comprender todavía más que nosotros. Pero se sufre con la persona que en primera instancia sufrió más la situación, ¿no? O sea, el sufrimiento es compartido en este caso, ¿no? Vamos cerrando un poquito ya el episodio, ya para poder concluir. Brandon, ¿qué le podrías decir a aquellos que nos vienen y nos escuchan respecto a este acontecimiento que te hizo valorar más tu vida también, de cuestionarte quizá cosas que antes no te habrías cuestionado, que evidentemente hubo madurez y entonces lo has compartido detrás de cámaras antes de iniciar la grabación? ¿Qué podrás decirle a aquellos que nos ven como para que puedan valorar más este regalo tan maravilloso que es la vida, que a veces pasa como desapercibida, como en el día a día, y no vemos como tal la belleza que es? Nunca se esperen al día de mañana. Siempre traten de hacer todo en cuanto se pueda. Si quieren darle un abrazo a alguien, dénselo. Si le ocupas decir algo a alguien, díselo. Pero nunca se esperen, porque pues uno nunca sabe lo que va a suceder, y pues aprovechen mientras que puedan vivir. Siempre hagan ese intento de hacer eso que quieren hacer. Perfecto, Brandon, muchas gracias. María de Jesús, ¿con qué nos quedamos de este episodio? ¿Qué le podrías compartir a la audiencia sobre este valor incalculable de la vida y de su belleza como tal en los acontecimientos que vamos viviendo cada día, ¿no? Creo que valorar cada instante, cada momento, cada persona, el poder ser agradecidos y compartidos también, porque a veces nos dicen hay que hacer el bien sin mirar a quién, pero luego se nos olvida. Creo que muchas personas sin conocernos hicieron el bien por nosotros. Nos ayudaron enormemente. Llegaron moneditas hasta de a peso y cada monedita sirvió. Entonces, valorar y agradecer siempre a Dios primero y después a todos los ángeles que nos ponen en la tierra para que las cosas sean para bien de nosotros y para gloria de Dios. Y yo muy agradecido con Dios por tenerlos aquí en Escápate del Seminario de Guadalajara. Verte aquí, Brandon. Habíamos platicado hace tiempo, Brandon y yo, acerca de una grabación de podcast. Nada más necesitábamos ver cómo poder ajustar los tiempos, ¿verdad? Y tantas situaciones. Y ya por fin se nos ha concretado el poder de tener aquí en el estudio de esta casa del corazón de la diócesis de Guadalajara nuevamente y de mejor manera. Y estoy muy agradecido con Dios por eso. Es un milagro tenerte aquí, Brandon, realmente, y que nos puedas compartir sobre esto que nos ayuda a nosotros a valorar más nuestra vida, como bien dice María de Jesús. Vamos cerrando el episodio propiamente. Esta película de la que comenzamos a hablar, pues concluye con una experiencia muy bella. George Bailey, sin duda alguna, puede experimentar y valorar más sobre su propia vida al final de esta película. No les digo cómo ni de qué manera para que ustedes la puedan ver, porque pues, tampoco se las voy a spoilear, ¿sí? Pero realmente hay un muy buen final en esto, y sobre todo de poder agradecer siempre a Dios el regalo maravilloso de la vida y de la belleza que envuelve la vida propiamente y que está más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. No siempre es lo que nuestros ojos pueden ver, la belleza más grande, ¿no? Y termino propiamente con estas preguntas que el Papa Francisco nos ha propuesto en el pasado tiempo de Adviento, que concluyó ya hace tiempo. Y bueno, son las siguientes, para que nos podamos llevar una tarea a nuestros hogares en lo que hacemos. ¿Soy consciente de lo que vivo? ¿Estoy alerta? ¿Estoy despierto? Y otra pregunta. ¿Estoy tratando de reconocer la presencia de Dios en las situaciones cotidianas o estoy distraído y un poco abrumado por las cosas? Que tengan un muy feliz y bendecido año 2023. Soy Rodrigo Romero Moreno. Esto ha sido Escápate. Dios les bendiga.